Que Dios bendiga a los que en esta mañana van a poder escuchar, conectarse con el reino, ¿cierto? A esta hora en la mañana, siendo ya las casi las 9 de la mañana. Bendecimos a los hermanos, bendecimos la iglesia de Cristo, al pueblo de Dios, a cada congregación, a cada persona que hoy día se va a levantar de tempranito, ¿cierto?, a buscar la presencia del Señor. La verdad que hoy día es un día domingo especial. Sabemos que el día domingo es un día hermoso, un día que está dedicado para Él. Y por eso que me he levantado muy temprano, ando de más o menos a las 7:30 de la mañana en pie. Y Dios me ha puesto una palabra para cada uno de nosotros, un mensaje que sabemos que siempre la palabra de Dios va a traer bendición para aquellos que escuchan. A lo mejor a esta hora va a ser difícil que a lo mejor se conecten, pero más tarde quizás van a poder escuchar este mensaje que sin duda es una enseñanza para nuestras vidas. Y si hay alguien despierto por ahí y tiene el tiempo, conéctese de verdad, porque cada palabra que nosotros predicamos siempre será una bendición, ¿cierto? Siempre será una medicina a nuestras vidas. La palabra de Dios siempre va a traer edificación, va a construir, va a levantar, va a exhortar, va a corregir, porque eso es la palabra. Vamos a ir a la poderosa palabra del Señor. La poderosa palabra del Señor. Y yo le he puesto un título a este mensaje, le he puesto un título a esta palabra que vamos a leer. Y tiene por título: Debemos nacer de nuevo. Debemos nacer de nuevo. Qué importante nacer de nuevo. Pero vamos a enfocarnos a darle el respaldo a este título que le hemos puesto en el Señor. Libro de Juan, capítulo 3. Habla la historia de Jesús y Nicodemo. Damos lectura a la poderosa palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Y respondiendo Jesús, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la palabra del Señor hoy día habla que debemos nacer de nuevo. Vamos rápidamente a la palabra del Señor. La respuesta, la expresión que se refiere al nuevo vínculo que se establece entre Dios y la persona que vuelve a nacer. Eso está escrito en el libro de Juan, capítulo 3, verso 3 al 7. Dios adopta los que nacen de nuevo como a sus hijos. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 15. También está en el verso 16. Y también está en el libro de Gálatas, capítulo 4, verso 5, ¿cierto? Y primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Su situación es parecida a la de quienes han sido legalmente adoptados, pues cambian de estado y llegan a formar parte de la familia de Dios, como está escrito en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 18. Dios bendiga a mi hermana Ina Centeno. Buenos días, el Señor le bendiga en esta mañana. Igual a usted, mi hermana Ina, que Dios le bendiga. Gracias por conectarse, y si hay más gente conectada de verdad,
Me gustaría de que ahí ustedes me escribieran donde dice compartir, escribiera y de esa manera saber que usted está conectado y poder saludarle. ¿Por qué es necesario que una persona nazca de nuevo? Jesús dijo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 3. Así que nacer de nuevo prepara a una persona para ser rey con Cristo en el reino de Dios, que gobierna desde el cielo. Por eso la Biblia presenta el nuevo nacimiento como la oportunidad de recibir una herencia que está reservada en los cielos. Yo no sé cuántos de los que estamos atentos a la palabra, Dios bendiga a Alex que está conectado, Dios bendiga a Olga Sotomayor, Dios bendiga a Pablo, ¿cierto? Pablo Castro, Dios les bendiga mucho a ustedes que están conectados, que Dios les bendiga de gran manera. Entonces, yo no sé cuántos queremos la herencia. Yo no sé cuántos de los que estamos escuchando queremos recibir la herencia del Padre. Yo quiero recibir la herencia del Señor. Yo quiero que todo lo que mi Padre tiene, Dios me lo otorgue a mí. Y para eso debemos nacer de nuevo. El nacimiento en cuanto a nacer de nuevo es renunciar, ¿cierto?, a nuestra vida pasada, a nuestra vida pecaminosa que tuvimos cuando no conocíamos al Señor. Pero hoy día Dios reserva para ti, ¿cierto?, la oportunidad de ser heredero, como está escrito en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. A los que nacen de nuevo, Dios les asegura que serán reyes y gobernarán con Jesús. Usted me dirá, pastor, ¿pero dónde está escrito eso? Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 12. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 21 y 22. Entonces usted me preguntará a mí, ¿cómo se nace de nuevo? Pastor, ¿cómo debo nacer de nuevo? Porque Nicodemo, de una manera, cuando Jesús le dice, debes nacer de nuevo, pareciera que no hubiera entendido muy bien lo que Cristo le estaba diciendo. Cuando Jesús habló del tema y dijo que estas personas nacieran del agua y del Espíritu, Juan 3:5, esta expresión se refiere al bautismo en agua, seguido del bautismo con el Espíritu Santo, que es tan importante. Personas que se bautizan en el agua, pero es importante también, seguido sobre eso, que el Espíritu Santo pueda bautizarnos con poder. Libro de Hechos, capítulo 1, verso 5. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4. Jesús fue la primera persona que nació de nuevo. Fue bautizado en el río de Jordán y después Dios le ungió o bautizó con el Espíritu Santo. Entonces Jesús volvió a nacer como su Hijo por medio del Espíritu Santo, con la esperanza de vivir otra vez en el cielo. Libro de Marcos, capítulo 1, verso 9 al 11. Dios a través de esta palabra quiere que tú y yo nazcamos de nuevo, que podamos nosotros tener una vida distinta a la que tienen los demás. Dios hizo realidad esa esperanza cuando lo resucitó como un ser espiritual. Cuando nosotros recibimos a Cristo y somos bautizados no solamente en el agua y también en el Espíritu, escuche bien, Dios hace algo nuevo sobre nosotros, resucita en nosotros y pasamos a ser un ser espiritual, como está escrito en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 33. Otras personas que nacen de nuevo también son bautizadas en agua antes de recibir el Espíritu Santo. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 38 al 41. Al recibirlo tienen la firmeza, la esperanza de que vivirán en el cielo cuando Dios los resucite. Ayúdenos al Señor, porque creemos que esta palabra es eficaz para nuestras vidas. Es eficaz para usted que está escuchando esta palabra. Usted, si recibió a Cristo, usted sabe perfectamente bien que usted es un hijo y una hija de Dios. Usted sabe perfectamente bien que Dios lo llamó para cosas grandes y no pequeñas. Usted sabe perfectamente bien de que Dios lo llamó para estar por cabeza y no por cola. Dios lo llamó para estar encima y no debajo. Usted entiende esa palabra, porque usted es conocedor del mensaje, sabe lo que Dios quiere en sus vidas. Cuando nosotros recibimos, escuche bien, a Cristo, entra en nosotros la esperanza en vivir confiados de que Dios está con nosotros. Pero hay personas que tienen un concepto erróneo sobre la idea de nacer de nuevo.
Lo que algunos creen, una persona tiene que nacer de nuevo para obtener la salvación o para ser cristiano. La verdad, el sacrificio de Cristo hace posible la salvación, no solo para los que nacen de nuevo y reinarán con Él en el cielo, sino también para los que vivirán en la tierra bajo el reino de Dios. Yo creo en la palabra de Dios, de que Dios tiene poder para transformar, para cambiar, para moverse en misericordia para aquellos que hoy día le están creyendo este mensaje. Dios trae salvación a nuestras vidas. Entonces, ¿cuál será la voluntad de Dios para la iglesia? Y aquí vamos de lleno, hermano, pero profundamente de lleno a la palabra. La voluntad de Dios para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Entonces, la voluntad de Dios para la iglesia en el mundo es proclamar el evangelio. Ese es el enfoque, ese es nuestro llamado. Pero ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando con usted? ¿Qué está pasando con las personas que caminan dentro de la iglesia? La iglesia se han distraído. Dicho de manera suave, por decirlo de esa manera, en esta atmósfera que vivimos actual, metiéndose en todo tipo de cosas que no son del evangelio. Aunque quieran llamarle el evangelio es el evangelio, hermano. Hoy día hay mucha gente que se entromete en lo que no se debe, personas que se entrometen en lo ajeno, opinan lo que no deben opinar, se involucran en cosas que no se deben involucrar y hacen cosas que la verdad a Dios no le agradan. Y este es un tiempo para que nosotros lo entendamos de manera explícita, hermano. Lo entendamos de una forma clara. Escuche bien, ¿sabe que la semana pasada, de verdad, estuve un poquito leyendo lo que ocurrió con Mateo, el publicano, y oímos las palabras de Jesús. Y dijo esta palabra clara: Él no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esa es la realidad sorprendente del evangelio, que Dios salva a pecadores, que cuando éramos enemigos, Él determinó salvarnos. Que aquellos que son justos en sí mismos, religiosos por su propia justicia personal, ¿sabe, hermano? Y se lo digo con toda seriedad y con todo respeto y con toda claridad y con toda mi responsabilidad que me confiere como pastor, que todas estas personas religiosas están separadas de la esperanza de la salvación. ¿Por qué? Porque el religioso no deja entrar ni entra. No se convierte ni deja que se conviertan. Dios ayude nuestras vidas, porque también hemos hablado muchas veces sobre los fariseos religiosos, los que pensaban que conocían a Dios, ¿cierto? Y eran los representantes de Dios, que fueron denunciados de manera más fuerte por Jesús, que eran hijos del infierno, miren, hijos del infierno, y hacían de sus discípulos más hijos del infierno. Entonces la estrategia de Satanás está en la religión. La religión falsa es una estrategia satánica en todo el mundo, hermanos. Cualquier desviación del evangelio puro y verdadero es una mentira condenadora, pero da la ilusión de conocer a Dios. Usted recuerda en el texto que muchas veces a lo mejor usted lo ha predicado, a lo mejor lo ha escuchado más de alguna vez, que está en Lucas capítulo 5. Termino también incluso a recordar que el hecho de que había una ilustración de aquellos que eran religiosos, que estaban contentos con el vino antiguo, ¿se acuerda de eso? Y no querían cambiar a nada a un vino nuevo. Eso fue verdad de los fariseos, hermano. Eran tan verdaderos de los fariseos, tan verdaderos. Había más de 6.000 fariseos o algo así en la época de nuestro Señor Jesucristo en la tierra de Israel. Y solo hay una conversión de un fariseo en los 4 evangelios. Una, amaban el vino antiguo, amaban su religión. Y Jesús vino a aquellos que no eran religiosos, que fueron confrontados solo con su pecado. El evangelio siempre va a aquellos que no están aferrando a ninguna religión falsa. Solo un fariseo en los 4 evangelios viene a la salvación. Ayúdenos, Señor. Entonces, en el libro de Juan, capítulo 3, su nombre va a ser conocido por usted. Su nombre, un nombre
que a lo mejor usted lo ha predicado más de alguna vez. Le repito, a lo mejor usted lo ha escuchado. Vemos a Nicodemo. Ese es un buen nombre. Significa victoria de la gente. Eso significa el común, Nicodemo. Y quiero leer comenzando el capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso fue lo que dijo Jesús, se lo dijo a este Nicodemo. Ahora quiero invitarte a que los detengamos ahí un poquito con respecto a lo que Dios le dijo a Nicodemo, ¿cierto? Tenemos una responsabilidad como iglesia en cumplir la voluntad de Dios al proclamar el Evangelio. Y el Evangelio es, y aquí está expresado por Jesús como los pecadores necesitando nacer de nuevo. Todos somos pecadores, todos fallamos, todos cometimos errores, pero Dios invita al pecador a que nazca de nuevo, proclamando el nuevo nacimiento. Usted proclame su nuevo nacimiento en Cristo, proclamando el nacer de nuevo. Es la prioridad, hermano, que tiene que estar en nosotros. Pero hoy día el Evangelio ha perdido esa prioridad. Ha perdido la importancia de lo que significa caminar dentro del Evangelio. Mi prioridad es nacer de nuevo. Tu prioridad debería ser nacer de nuevo. La responsabilidad más crítica que tiene la iglesia, porque nacer de nuevo es la prioridad. Nacer de nuevo es un término muy conocido. Libros han sido titulados Nacer de nuevo. Hay muchos libros acerca de cómo nacer de nuevo. Por ejemplo, hay un mensaje que habla 5 pasos para nacer de nuevo. Hay otro mensaje que dice cómo orar para nacer de nuevo. Hay tantos mensajes que hablan con respecto a el cómo nosotros debemos nacer de nuevo. El nacer de nuevo no es como tú vayas a la iglesia. El nacer de nuevo no significa de que tú vayas con una tremenda Biblia debajo de tus brazos. El nacer de nuevo es la conducta que nosotros debemos tener como verdaderos hijos de Dios. Todo eso es conocido por nosotros, por la nación de nacer de nuevo, es expresada de manera tan común. Y puedo llamarle que en la cultura popular de la iglesia evangélica debemos nacer de nuevo. Pero usted ha nacido de nuevo. Yo he nacido de nuevo. Cuando vemos un hermano caído, usted lo levanta. Cuando vemos a alguien que está en necesidad, usted va a favor de ese hermano. Cuando usted ve a un hermano que necesita de Dios y usted es capaz de darle una palabra, o sencillamente no le interesa. Porque el nacer de nuevo es amar a nuestro prójimo, es no aplastar a otros, no es buscar nuestra propia voluntad, no es buscar nuestro propio ego. Pero casi nadie parece entender que lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo es una idea simple: nacer de nuevo. De hecho, ahí en el versículo 12 del capítulo 3, Jesús lo llama algo terrenal. En otras palabras, una ilustración terrenal. Aquí está la verdad. Esto es tan simple que nunca debería confundirse usted por lo que significa nacer de nuevo. Una ilustración terrenal. Si usted no entiende esta ilustración terrenal, como está escrito en el versículo 12, dice: ¿cómo va a entender su significado celestial? Si usted no es capaz de entender lo terrenal, jamás va a poder entender el significado celestial. Por eso que Jesucristo, en muchas de las cartas que Dios hablaba en el libro de los Evangelios, se refirió en parábolas. Él usó parábolas para que la gente entendiera lo que Dios quería decirle. Por eso que Dios es tan simple.
Nosotros hacemos las cosas tan difíciles, de verdad. Somos tan difíciles. Pero Jesús es tan común y tan simple. Entonces Dios, a través de esta palabra, quiere que tú entiendas lo que Dios te está diciendo. Que para entrar al reino es necesario que nazca de nuevo. Debemos nacer de nuevo. Si usted entiende esta palabra en lo terrenal, también lo va a entender en la realidad celestial del nuevo nacimiento, porque es una verdad básica de la salvación. Es necesario nacer de nuevo. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo? Y veremos eso más cerca en un momento. ¿Cómo si hubiera estado un evangelista ahí y hubiera dicho, repite esta oración? Podría haber dicho, toma estos pasos. Eso habría perdido de enfoque el punto entero. Y de hecho Nicodemo estaba entendiendo el punto hasta por ahí nomás. Entonces ayúdenos el Señor a poder nosotros comprender lo que día a día Dios nos enseña. Nosotros debemos caminar en la revelación de Dios. Usted tiene que ser un hombre de revelación, un hombre que entienda lo que Dios hoy día le está enseñando. ¿Es necesario que nazca de nuevo? ¿Usted necesita nacer de nuevo? ¿Debe nacer de nuevo? Ayúdenos al Señor. Ayúdenos al Señor a poder buscar lo que Él quiere de nosotros. Ayúdenos al Señor a poder seguir adelante aún en las situaciones más difíciles. Él, cuando Dios le dijo, deben nacer de nuevo, Él lo miró como un nacimiento físico. ¿Cómo podría yo entrar al vientre de mi madre y volver a salir? Él lo vio en una forma muy natural. Muchas veces nosotros vemos las cosas como muy naturales. Pero Dios ve las cosas en una forma sobrenatural. Obviamente que Jesucristo jamás se iba a fijar en cómo el Nicodemo iba a volver a entrar al vientre de su madre y volver a salir, ¿cierto? Porque es una idea totalmente absurda. Pero tiene que ver con su nacimiento espiritual. Es la razón por lo que nuestro Señor escogió esta idea. Por eso es que es tan clara, tu nacimiento espiritual. Usted no puede perder de vista lo que hoy día Dios le está diciendo. Nacer de nuevo o nacer de arriba es una obra en la que usted no tiene función alguna. Su nacimiento le sucedió a usted. No tuvo parte alguna en él, claro. Cuando nosotros nacimos en lo natural, nosotros no tuvimos parte. Llegamos a la tierra y llegamos como estábamos y nos encontramos con una familia y nos encontramos con papá y mamá. Pero usted no deseó llegar, usted llegó. Pero en el caso del nacimiento espiritual, es usted el encargado y nadie más que usted. Es volver a nacer de nuevo. Y esto es una obra de Dios tremenda. Toda la religión, toda la ceremonia, todo el ritual, todos los sacramentos y tantas cosas que a veces pasan y que los teólogos llaman de una forma monogética, no es algo que usted y Dios hace juntos. No es algo que ocurre. Dios a través de esta palabra solo lo hace usted. Solo usted el encargado de volver a levantarse. Solo usted el encargado de restaurarse. Solo usted el encargado de mirar el blanco perfecto que es Cristo. Usted es el encargado de decirle a Dios, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Usted no va a entrar al reino de Dios, escuche bien, porque usted es más bonito. Y perdone que se lo diga. Usted no va a entrar al reino de Dios porque a lo mejor es el regalón del pastor. Usted no va a entrar al reino de Dios porque usted a lo mejor hace las mejores cosas. Usted va a entrar al reino de Dios siempre y cuando usted haya nacido de nuevo y haya tenido una buena conducta con Dios.
Por eso que es necesario, escuche bien, salir del estado religioso. Porque la religiosidad, escuche bien, es enemiga al propósito por el cual nosotros fuimos llamados. La religiosidad destruye, la religiosidad mata, la religiosidad divide, la religiosidad, escuche bien, hace que la iglesia sea dañada. Por eso que hoy día yo te presento a un Dios, no de un Dios de religión, porque Dios no es religión. Ayúdenos al Señor a poder entender esta palabra. Ayúdenos al Señor a poder entender lo que Dios quiere de mí y lo que Dios quiere de usted. ¿Cuántos los que estamos aquí estamos entendiendo esta palabra? A lo largo de la historia, a lo largo de lo que Dios nos ha enseñado, es importante que usted entienda que el Evangelio es poder y potencia. Que Dios puede entregar sobre tu vida cosas grandes. Que Dios puede darte lo que tú necesitas. Pero para poder nacer de nuevo, tiene que cambiar mi conducta. Tengo que tener buen testimonio con los de afuera. Para poder nacer de nuevo, tengo que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y jamás, hermano, hacer leña del árbol caído. Porque en el mundo, hermano, mucha gente quizás te va a pisotear. Mucha gente que no tiene el nacimiento en Cristo, a lo mejor te va a ver de otra forma. Pero Dios siempre te va a respaldar y te va a ayudar. Es increíble, hermano. Es increíble lo que Dios tiene poder de hacer a favor de nuestras vidas. Dios quiere que nosotros vivamos el verdadero evangelio. Y es necesario proclamarlo. Porque esto es más que una historia, hermano. Es más que una historia. Es necesario, iglesia de Dios, que vivamos y podamos beber el vino nuevo. Yo no sé si usted alguna vez ha escuchado que cuando se mezcla el vino bueno, el vino nuevo con el viejo, la vasija se rompe. El vino viejo representaba, escuche bien, la religiosidad. Pero Dios hoy día quiere llevarnos a la salvación. Y cuando hablamos, escuche bien, con respecto a llevarnos al Evangelio y hablar de Cristo y hablar de la salvación de Dios, me gustaría invitarte a que cuando tú hablaras de Cristo, no seamos tan rudos. Porque a veces somos duros, somos rudos, y nos sentimos capaces de que entre más gritamos, más espirituales somos. Y no es así. Hay cosas que cambian nuestra condición de vida. Jesucristo llegó a la tierra siendo un hombre amoroso, tierno. Y Dios hoy día te invita a que tú avances. Quizás poco a poco avances. Y te invito a que también leas el Evangelio de Juan. El tipo de fe que tenía este hombre, Juan. Entonces, Dios quiere ayudarnos a que nosotros tomémonos de la mano del Señor. Que este día, este domingo de mañana, usted le crea al Señor que Dios tiene poder para darte todo lo que está perdido. Todo lo que a lo mejor usted considera que usted ha perdido, Dios tiene poder para devolvérselo. Él tiene poder para entregarte todo lo que tú necesitas. Dios es fiel. Mire, ¿sabe que Jesús, cuando vio a estos fariseos
estos religiosos, entró y aplastó totalmente su operación corrupta, hermano. Porque los fariseos eran parte de eso, eran corruptos. De hecho, se nos dice que eran amantes del dinero, hermano. Amaban el dinero. Y en Mateo capítulo 23 aprendemos más de ello. Entonces, hay personas, hermanos, que aman mucho el dinero. Y aman más el dinero que a Dios en el cual servimos. Nuestro Señor Jesucristo te trae gratas nuevas de salvación. Porque lamentablemente los fariseos dicen, pero no hacen. Dicen, pero no hacen. Ayúdenos el Señor. Pero hoy día, a través de esta palabra, a pesar que tu carga ha sido pesada, difícil quizás de llevar, y a lo mejor lo llevas en tus hombros, pero aún Dios hace ligera tu carga, porque Él te ama, hermano. Él hace ligero nuestro camino porque Él te ama. Él jamás te va a dejar, Él jamás te va a abandonar. Es por eso que yo te invito a que tú camines buscando la presencia del Señor, que tú camines creyéndole a Dios, porque Él jamás te va a abandonar. Él siempre va a estar a tu lado, Él siempre va a estar contigo todos los días de tu vida. Pero es necesario, iglesia de Dios, que busquemos el rostro de Dios. Es necesario que nazcamos de nuevo. Es necesario que nosotros podamos volver al principio. Ayúdenos el Señor a poder creer a esta palabra, a poder entender de que sin Él nada somos, sin Él nada podemos hacer. Que podamos comprender que lo que Dios quiere de nosotros es extraordinario, hermano. Él quiere cosas extraordinarias sobre nuestras vidas. Él jamás te va a dejar, Él jamás te va a abandonar. Él siempre va a estar contigo. Dios bendiga a mi hermana Olga Sotomayor, como dice, amén. Así es. Dios bendiga a mi madre que está conectada también. Pucha, la verdad que veo a pocos conectados, pero creo que hay varios. ¿Ah? Está mi cuñado Carlos Osorio, qué bueno. La pastora María López también está, me comenta mi esposa. El hermano Isaac Pozo. Entonces, ¿cómo? Isaac Pozo. Isaac Pozo, Dios bendiga a Isaac Pozo. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para la iglesia en este mundo? Es proclamar el evangelio, hermano. Es proclamarlo, es nuestro llamado, hermano. Cuando vemos a alguien caído, y lo repito, ¿cuál es nuestro llamado? Es levantarlo, no aplastarnos, no ponerle el pie encima, sino levantarlo. Pero le repito, la iglesia está distraída a cosas que no son buenas, que no te llevan a nada bueno. Ayúdenos al Señor. Ayúdenos al Señor a poder entender esta palabra. Debemos nacer de nuevo. Y esta es una versión conocida en las Escrituras para muchos, que ha llamado la atención a ciertas personas con respecto a este tema, nacer de nuevo. Es fácil asociar el término nacer de nuevo. Es fácil asociarlo, es fácil hablarlo, es fácil decirlo, tiene pocas palabras. Debemos nacer de nuevo. Pero a lo mejor en tu casa tú tienes un mal testimonio. A lo mejor tú tienes un mal testimonio con tus vecinos, con los que están a tu alrededor. Y sin embargo colocamos las manos sobre los enfermos. Sin embargo los paramos en los púlpitos y predicamos. Sin embargo hacemos cosas que sencillamente no es nacer de nuevo, hermano. Por eso que no debemos perder de vista el hecho de que fue Jesús quien hizo esta declaración. Y lo más importante el término, usted debe nacer de nuevo, fue una respuesta que Jesús dio a la pregunta más vital que uno pueda tener, hermano. La pregunta, en pocas palabras en esta, que debemos hacer para ganar la vida eterna, hermano. ¿Qué debemos hacer para poder ganar la vida eterna?
¿Sabe por qué usted camina dentro del Evangelio? No por ganar mejor estatus, no por a lo mejor sentirse mejor que su hermano o más grande que su hermano, o no por buscar ciertas autoridades que a veces humanamente queremos tener. El Evangelio, escuche bien, el caminar dentro del Evangelio es para ganar la vida eterna. Porque ahí está, hermano, la esencia del Evangelio, ganar la vida eterna. Y muchas personas, y perdonen que se lo diga, personas ordinarias buscan la compañía de Jesús por un beneficio propio. Y sabe que la Escritura habla de que ellos buscaban y ellos se sentían seguros de mantenerse cerca de Él porque tenían poco que perder. Otros que eran parte de la orden religiosa del día miraban a Jesús con cautela. Tal vez estaban intrigados por su mensaje, pero mantuvieron su distancia debido a su posición. Sabían que seguir a Jesús o aprobar su enseñanza significaba, miren lo que le voy a decir, significaba que ellos arriesgaban su reputación. Ellos podrían ser conocidos como alguien que se asoció con un hereje, un mago o incluso un fanático religioso. Porque así es como algunos en el orden religioso de su tiempo vieron a Cristo, hermano. Lo vieron como un mago, lo vieron como un fanático religioso. Él era una persona controversial y todavía lo es, hermano. Y en el capítulo 3 del Evangelio de Juan leemos de una persona que visitó a Jesús. Mire, este hombre visitó a Jesús, el Nicodemo. Él era de un alto orden de la sociedad. No era cualquier persona el que visitó a Cristo. Él era de un alto orden en la sociedad religiosa de su época. Y este hombre, llamado Nicodemo, un fariseo llamado Nicodemo. Entre todos los fariseos había un fariseo llamado Nicodemo que se interesaba de lo que Jesús enseñaba. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche. ¿Por qué fue de noche? Yo siempre me pregunto por qué. ¿Por qué este fariseo Nicodemo fue a visitar a Jesús de noche? ¿Por qué no lo hizo de día? Y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras, te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se lo dijo tantas veces. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Ve que ahí está Nicodemo en lo natural? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces ahí vino Cristo y responde: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es del Espíritu. No te sorprenda de que te haya dicho: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y los oye silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Entonces Nicodemo, en pocas palabras, replicó y dijo: ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Y volvió a responder Jesús: te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ahí viene esta respuesta tan sabia de Cristo. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las cosas celestiales? Libro de Juan, capítulo 31, verso 12. Entonces el apóstol Juan ahora se nos ha dado muchas palabras que presentan a la persona de Cristo. Por ejemplo, el haber estado desde el principio con Dios. Se bautizó por Juan el Bautista y su llamado a la gente a tener una relación personal con él. Entonces Dios te invita hoy día a que tú tengas una relación personal con Dios. Mire,
el Evangelio es una relación. El conocer a Cristo y poder buscar a Dios tiene que ser una relación con Dios. Una relación perfecta con Dios. Tener una intimidad con Dios. Por eso que les repito, es más que una corbata, es más que un terno, es más que una Biblia, tremenda Biblia en las manos. Si a lo mejor usted no la lee nunca. Hoy día Dios te invita a que tú entiendas que nosotros debemos tener una relación personal con Él. Y eso fue lo que Nicodemo buscó. Buscó tratar de tener una relación directa, personal con Él. Y Juan nos presenta ahora el primer y más profundo discurso de la enseñanza del Señor Jesús, es decir, la necesidad de nacer de nuevo. Y desde el principio de su enseñanza, el Señor es claro cuando dice que nunca podremos entrar en la eternidad con Dios por causa de nuestras obras, hermano. Por causa de nuestras obras, mucha gente no podrá entrar al reino de Dios, porque nuestras obras muchas veces no son buenas, son malas. Él ve todo, hermano, Él ve todo lo que hacemos. Todo lo que nosotros hacemos, Dios lo ve. Hoy día mucha gente busca los lugares más altos, que sea reconocido, los cargos y tantos cargos, capitanes, tenientes, suboficiales, cargos que los da el hombre, la gente los busca. Pero ¿de qué nos sirve si nosotros no hemos nacido de nuevo? ¿De qué nos sirve si nuestras obras no han sido buenas? Y si sus obras han sido buenas, hermano, te aplauso. De verdad que te aplauso. Porque Dios quiere hoy día a través de esta palabra que quiere enseñarte, debemos nacer de nuevo. Y esta es la razón por la que Cristo usa la analogía de nacer de nuevo. No es algo que podemos lograr por nuestras propias fuerzas o habilidades. No es algo que nosotros podemos lograr con nuestras propias fuerzas y habilidades. Entonces yo le hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros tuvimos algo que ver con haber nacido físicamente en el mundo? Es verdad que no tuvimos ni opinión. Es verdad que no tuvimos ningún asunto. Lo dije delante. Llegaste a la tierra. Cada uno de nosotros vino como resultado de otro y de Dios. ¿Sí o no? Dios mismo ha iniciado este renacimiento. Él ha abierto el camino para que regresemos a Él a través de su plan de Dios, a su plan de salvación. Y lo ha logrado a través de Jesús, Cristo. Porque nosotros hoy día estamos capaces, hermanos, de hacer muchas cosas con Dios. Pero hoy día, a través de esta palabra, podemos asumir que este encuentro, un encuentro cara a cara con Nicodemo sucedió en Jerusalén. Sucedió en ese lugar. Ese encuentro entre Cristo y Nicodemo. Porque el pasaje anterior dice que Jesús estaba asistiendo a la fiesta de la Pascua. Y muchas personas allí habían visto las señales milagrosas que él estaba haciendo. Y creyeron en él, como está escrito en el libro de Juan, capítulo 2, verso 23. Y Jesús mismo declaró que a menudo enseñaba en los tribunales del templo de Jerusalén, como está escrito en el libro de Juan, capítulo 18, verso 20. Por lo que también es lo lógico asumir que Nicodemo había estado observando las mismas señales y los prodigios ya mencionados. Se da cuenta que Nicodemo estaba con el interés de conocer a Jesús. Qué palabra, hermano. Es una enseñanza tremenda que Dios nos está enseñando hoy día. Debemos nacer de nuevo. Pero hay tres cosas importantes que Nicodemo indica de dónde venía. Él era fariseo. Mire, la palabra fariseo significa separado. Los fariseos eran un grupo profundamente religioso, de nunca más de 6.000 individuos que estaban comprometidos a observar a cada detalle de la ley, según la interpretación de los escribas y maestros de la ley de Israel. Para los fariseos, escuche bien, no era suficiente guardar los mandamientos según lo establecido por Moisés en los primeros 5 libros de la Biblia. Querían que cada mandamiento se definiera específicamente y se convirtiera en una regla. Por ejemplo,
Quería saber qué significaba no trabajar el día sábado. ¿Podría uno ir a caminar en el día de reposo? Pregunta. ¿Se consideraría eso trabajo? ¿Hasta dónde podría uno ir a caminar? ¿Qué podría llevar a una persona a caminar? Los escribas escribieron 73 volúmenes llamados el Talmud para explicar y definir tales leyes y reglas que los israelitas debían de cumplir. El viaje de un día de reposo determinado por los escribas eran de 2000 codos, 1000 yardas. Tremenda palabra, hermanos. Entonces ayúdenos, Señor, a poder entender este mensaje. No solo era Nicodemo un fariseo, sino que también era uno de los 70 miembros que formaban el consejo gobernante judío, el Sanedrín, hermano. El Sanedrín era la corte suprema de los judíos, que tenía jurisdicción sobre cada judío en el mundo. Entonces era una persona recontra importante, este gran Nicodemo. Él era el maestro de Israel, dijo Jesús. Jesús sabía quién era él, así como cualquier otra persona judía practicante sabía. Y Dios a través de esta palabra te dice, Dios también sabe quién eres tú. Dios también sabe quién somos nosotros en Dios cuando tú despiertas, cuando tú naces de nuevo y comienzas a hacer las cosas bien. Porque lamentablemente en este mundo no todos hacen las cosas bien. Muchas personas lo hacen para provecho propio. Ayúdenos, Señor, y líbrenos de aquello, ¿cierto? Líbrenos el Señor. Entonces, pocas palabras. Esta escritura que se refiere a Nicodemo como el maestro de Israel tiene un artículo definido en el idioma griego que indica que Nicodemo fue el maestro de mayor rango en la nación. Ahora, probablemente tenía muchos escribas que lo buscaban para obtener respuesta a muchas de las pequeñas reglas que uno tenía que guardar para ser considerado justo como un fariseo. Entonces yo me hago una pregunta. ¿Por qué un hombre como Nicodemo vendría a Jesús de noche? Aunque Nicodemo era un erudito, estaba buscando respuestas de Jesús. ¿Qué imaginas que estaba sucediendo en su vida que causó esta búsqueda espiritual? Porque él lo que buscaba, escuche bien, este Nicodemo era lo espiritual. Mire, aunque él estaba en un rango muy alto, era un hombre muy importante, era un hombre erudito, era un hombre que sabía las normas, sabía las leyes de los fariseos, pero sin embargo, él buscó lo espiritual. ¿Por qué vino de noche? Tal vez, ¿por qué? ¿Por qué este Nicodemo se empeñó de ir de noche a buscar a Jesús? Tal vez fue porque vio como la multitud exclamaban alrededor de Jesús durante el día y como Jesús estaba atento a las necesidades de aquellos que diariamente venían a él. Posiblemente no iba a captar la atención a Nicodemo. Él puede haber estado simplemente tratando de adquirir algún tiempo de calidad, ¿cierto?, con Jesús, cuando no estaba distraído por otras cosas. ¿Podemos pensar eso? También es posible que un hombre como Nicodemo tenía mucha responsabilidad durante el día y tenía poco tiempo para buscar respuesta a las preguntas personales de su alma. Entonces, cuando acabó su día laboral, él dijo, voy a ir en busca de Jesús. También puede ser. Pero sabe que lo más importante de toda esta historia es que él no se cansó. Estaba en sus planes, en su corazón, buscar a Jesús. La pregunta es, ¿nosotros tenemos esos planes con Dios en buscar a Cristo? De hacer lo que Dios quiere en medio de nuestra vida. Ayúdenos al Señor. También la tercera posibilidad en que Nicodemo no quería la oposición y la burla de parte del otro anciano gobernante de los judíos. Él vino por la noche para que otros no lo vieran en su orden religiosa, que era observar cada movimiento de Jesús durante el día mientras enseñaba en los patios del templo. Quizás una de esas tres cosas pasaron por la mente de Nicodemo, pero lo más importante que este Nicodemo, el sumo sacerdote,
El gran hombre que buscó a Cristo, lo encontró. Encontró la respuesta que él necesitaba. Y nosotros a través de Cristo podemos encontrar la respuesta a nuestras vidas. Muchos sacerdotes, sanedrines, envidiaban y odiaban a Jesús. Odiaban a Jesús, hermano. Odiaban porque él hablaba la verdad. Y muchos de nosotros, hablando la verdad, quizás te van a odiar. Te van a odiar por decir la verdad. Pero es mejor estar bien con Dios que antes con los hombres. Ayúdenos, Señor, a poder entender esta palabra. El enemigo de nuestras almas, Satanás, busca intimidarnos audazmente para que no hablemos acerca de nuestra creencia en el Señor. El espíritu que está obrando en este mundo es así, Satanás. Trata de disminuir la influencia de aquellos que creen en Cristo, como está escrito en Efesios capítulo 2, verso 2. Tristemente, una pobreza de alma viene sobre nosotros cuando ocultamos, escuche bien, cuando ocultamos nuestra creencia en Cristo, cuando nosotros ocultamos, escuche bien, ocultamos la mentira y no la sacamos a la luz. La Biblia dice que los justos son tan audaces como los leones. Mire, los justos son tan audaces como los leones, como está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 1. Sea audaz cuando se trata de defender a Cristo entre los incrédulos. Sea audaz para defender lo que verdaderamente es necesario defender. No defienda lo indefendible, defienda lo que realmente es justo. Dios nos bendiga. Dios bendiga esta poderosa palabra. Cualquiera que sea la razón por la que Nicodemo vino por la noche, es evidente, hermano, que algo agitaba en su corazón. Estaba convencido de que Jesús tenía algo que él no tenía. Nicodemo no llegó a decir por qué fue. Todo lo que pudo decir fue que él veía que Dios estaba con Jesús y que estaba seguro de que Jesús fue enviado por Dios. E incluso en ese entonces él no asumió responsabilidad de sus palabras, porque él dijo: sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios. Ayúdenos el Padre a reconocer a Cristo. Ayúdenos a nosotros poder comprender quién es Jesús. Todos los que estamos caminando dentro del Evangelio hablamos de Jesús, hablamos de Cristo, hablamos de Él. Pero ¿realmente usted conoce a Jesús? ¿Realmente yo conozco a Jesús? Así que Dios nos ayude, Dios nos guarde, que Dios bendiga esta poderosa palabra. Ya estamos terminando, hermano. Ayúdenos, Señor, a poder nacer de nuevo. Que Dios te bendiga, Olguita. Que Dios te bendiga mucho. Que te vaya bien en tu iglesia. Y que te goces en el Señor. Igual a Pablo. Y Dios bendiga a todo el pueblo cristiano. Ayúdenos, Señor, a tener claro lo que Dios necesita de nosotros. Ayúdenos a nosotros a poder siempre, hermano, buscar lo que nos conviene. No. Buscar lo que realmente Él quiere de nosotros. Así que debemos nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo no es la ropa, no es como tú te vistas, no es como tú andes, ni como tú vayas a la iglesia. El nacimiento de nuevo tiene que partir desde dentro hacia afuera. Hay personas que cambian de afuera hacia adentro. No sirve. Usted tiene que cambiar desde adentro hacia afuera. Así que honramos esta palabra, bendecimos al Señor, le damos mil gracias al Señor porque Dios ha sido bueno. Y le digo al Señor en este minuto
Padre, gracias, Señor. Creyendo que tú nos amas y tienes un plan para nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos amado tanto que enviaste a tu Hijo al mundo, Señor, para pagar el castigo por mis pecados, por los pecados de cada uno de nosotros. Lo que muchas veces nos ha impedido disfrutar tanto de tu presencia. Y decimos, Señor, nos arrepentimos, Padre, y nos alejamos del pecado. Y le pido a Cristo que venga y viva en medio de nuestras vidas, que tome el control de nuestras vidas. Porque tú eres, Dios mío, el único que toma el control de todas las cosas. Señor, queremos caminar en este evangelio de verdad. Porque el evangelio, caminándolo de verdad, lograremos llegar a la vida eterna. Y como dice nuestra hermana Claudia Lorca, Claudia López, debemos alabar a Dios de cuerpo, de alma y de espíritu, que es tan importante. Y también debemos ser personas que caminen con la fe y la obra juntas. Porque hay personas que tienen fe, pero no tienen obra. Hay personas que tienen obra, pero no tienen fe. Entonces las dos cosas tienen que ir juntas para que podamos ver los grandes resultados de nuestra vida. Que Dios te bendiga en esta mañana, que te colme gran bendición, y donde quiera que vayas, que la presencia de Dios vaya contigo. Shalom, paz de Dios, venga sobre usted, sobre nuestra vida y sobre cada uno que ha escuchado este mensaje. No se olvide, debemos nacer de nuevo. Dios bendiga a mi mamá, que ha escuchado este mensaje también. Debemos nacer de nuevo. Que Dios le bendiga.